Buenas a todos. En este vídeo vamos a ver las derivadas parciales de orden superior en funciones de varias variables. La idea es muy sencilla si hemos entendido el vídeo anterior. Lo único que estamos haciendo ahora es que desde la primera derivada que hemos calculado bien respecto a x o respecto a y, vamos a sacar dos derivadas más, que sería derivar la primera derivada parcial otra vez con respecto de x, o si no, otra vez, pero con respecto a y. Si hemos cogido como primera derivada la que hemos hecho con respecto de y, pues vuelven a salir dos opciones, que sería con respecto de x o con respecto de y otra vez. Básicamente este es el esquema. Si seguís esta idea de aquí, pues no tenéis por qué liaros, simplemente hacer las cosas de forma ordenada y ya veréis que es muy sencillo. Lo que sí que me gustaría añadir es que otra forma que podéis encontrar a la hora de consultar libros o que simplemente os aparezca en un examen o lo que sea, es de esta forma, ¿bien? Derivada parcial, pero en este caso veis que pone un número 2 como exponente, pues eso significa la segunda derivada. Y básicamente es que estamos derivando dos veces con respecto a x. Aquí estamos haciendo que una vez con respecto a x y otra vez con respecto a y, y básicamente así con los demás. Vamos a ver un ejemplo y ya veréis que esto es muy sencillo. Vamos a suponer, por ejemplo, esta primera función de aquí. F en función de xy es igual a x al cuadrado más y al cuadrado menos 4xy más 10. Bueno, pues ya sabemos que la derivada parcial con respecto a x es igual a 2x menos 4y, y el y al cuadrado y el más 10 los consideramos constantes. Recordar que cuando tú derivas con respecto a x o con respecto a y, lo que estás haciendo es que la otra variable la consideras constante. Y entonces al derivar se queda 0. Pues en este caso, la derivada parcial con respecto a y es muy sencilla. 2y menos 4x y el más 10 y el x al cuadrado desaparece. Vale, pues vamos a hacer ahora la segunda derivada parcial, pero en este caso con respecto a x dos veces. Así es como se lee, pero no significa que hayamos hecho dos veces la derivada en esta. Es decir, hemos hecho una primera derivada parcial y ahora vamos a hacer otra derivada, pero solamente derivamos una vez más. No hay que derivar en total tres veces. En total son dos. La primera derivada parcial y ahora la siguiente. Y esto es muy sencillo. Teníamos que la derivada parcial era 2x menos 4y. Vale, pues ahora la segunda derivada parcial sería con respecto a x 2. ¿Por qué? Porque el menos 4y, en este caso concretamente la y, la vamos a considerar como constante. Y al derivar una constante es igual a 0. Entonces nos quedaría que la derivada de 2x es 2. Bien, ahora vamos a hacer lo mismo partiendo de la derivada parcial de x. Vamos a ver cuál es la derivada parcial con respecto a y que vamos a hacer ahora. Entonces, pues en este caso consideramos a la x como constante. Entonces, 2x es una constante, luego se queda en 0 y el menos 4y se nos queda como menos 4. Bien, vamos a ver ahora la derivada parcial segunda de f de x con respecto a y con respecto a x. En este caso partimos de la derivada parcial que hemos hecho antes con respecto a y, que nos daba 2y menos 4x. Perfecto, pues ahora lo que estamos haciendo es considerar la y otra vez como constante. Solamente vamos a derivar las x. Entonces, y hemos dicho que es constante, luego se queda que 2y es 0, y entonces el menos 4x se nos queda como menos 4. Bien. Ahora, vamos a calcular la derivada parcial segunda de f de x con respecto a y dos veces. Entonces, tenemos aquí la derivada parcial de y,
que esa sería la primera vez, ahora vamos a derivar otra vez con respecto a y. Por eso se hizo 2 veces. Entonces, en este caso la x las consideramos constantes, luego 2y derivamos y se nos queda en 2. Bien, vamos a ver más ejemplos. Como siempre, os recomiendo que paréis el vídeo y lo intentéis vosotros, que ya veréis que es muy sencillo. Entonces, vamos a ver esta. La derivada parcial con respecto a x será, en este caso, vamos a ver, x se nos va, que sería la derivada de x es 1, pues entonces se nos queda como y al cuadrado más 2x menos 16y más 4 y el menos 3y y el más 10, como no tiene ninguna x multiplicando, dividiendo, lo que sea, se considera como constantes. Luego su derivada van a ser 0. Vale, entonces lo que hacemos ahora es que partiendo de aquí tenemos que calcular otra vez la derivada con respecto a x y después con respecto a y. Entonces, ahora, como estamos haciendo con respecto a x, todas las y van a ser constantes. Entonces, y al cuadrado es una constante, se nos queda en 0. Más 2x, aquí sí, esto al derivar se nos queda en 2. Menos 16y, como solamente hay una y, que no hay ninguna x, se queda en 0, su derivada, y el más 4 lo mismo, porque son las dos constantes. Si ahora derivamos todo esto con respecto a y, consideramos las x constantes. Entonces, ahora sí, esto se nos queda en 2y más, bueno, más no, en este caso sería menos 16. Porque el 2x es 0 y el más 4, 0. Vale, ahora vamos a derivar todo esto con respecto a y. Entonces, esto se nos va a quedar como 2xy más, bueno, más no, en este caso es menos 16x más 4x es 0, su derivada es 0, menos 3y se nos queda en menos 3 y más 10 es una constante también, luego 0. Bien, vamos a derivar ahora esta función con respecto a x. Pues entonces se nos quedaría en 2y menos 16 y el menos 3 desaparece. Entonces, si derivamos ahora esto con respecto de y, se nos va a quedar en 2x menos 16x y menos 3 desaparecen porque son constantes. Como podéis ver, es muy sencillo. Todo el rato es seguir en orden estas cosas. Y además, os recomiendo que sigáis un poquito este ejemplo de esquema, porque cuando hagáis ejercicios de cálculos de máximos y mínimos en funciones de varias variables, cuanto más claro tengáis las ecuaciones, es mucho más sencillo a la hora de calcular puntos o a la hora de poder detectar posibles errores, por ejemplo. Entonces, vamos a ir al segundo ejemplo. X al cubo más 3y al cubo, perdón, más 3y digo yo, más y al cubo menos 4xy más 2x menos 5y más 77. Pues nada, si derivamos con respecto a x, tenemos que esto es 3x al cuadrado menos 4y más 2 y el menos 5 y el más 77 desaparece. Entonces, si derivamos otra vez todo esto con respecto a x, nos va a quedar como 6x y el menos 4 y el más 2 desaparece. Entonces, si derivamos todo esto con respecto de y, pues nos quedaría solamente menos 4, porque el resto lo vamos a considerar como constante. Vale, pues ahora vamos a derivar todo esto con respecto de y. Muy sencillo. Entonces lo que estamos haciendo ahora es
que x al cubo desaparece porque es una constante, nos quedaría entonces 3y al cuadrado menos 4x, el más 2x desaparece, menos 5 y el más 77 desaparece. Pues entonces, si derivamos ahora todo esto con respecto de x, se nos queda en menos 4. Y si derivamos todo esto con respecto de y, se nos va a quedar en 6y. Más de lo mismo, muy sencillito, ¿verdad que sí? Pues seguimos con una derivada, una función un poquito más, más compleja, la del logaritmo. Entonces, sabemos que la derivada del logaritmo es lo que hay dentro del logaritmo derivado partido por esta función de aquí sin derivar. Bien, entonces tendríamos que esto es igual a, si derivamos con respecto a x, pues nada, 4x al cubo y el menos 3y al cubo desaparece. Entonces, y la parte de abajo habíamos dicho que la mantenemos igual. Pues entonces lo escribimos así directamente. Vale, entonces, ¿ahora qué pasa? Que tenemos una derivada de una división. Entonces, esto seguimos con la regla de que derivamos el numerador y lo multiplicamos por el denominador, menos el numerador sin derivar por el denominador derivado y todo eso dividido entre esto al cuadrado. ¿Vale? No vamos a desarrollar exactamente el denominador porque no es necesario, no nos están preguntando ningún punto ni nada. Bien, entonces, en este caso, pues con paciencia, vamos a ver. Tenemos que si derivamos todo con respecto de x, lo que estamos haciendo es el numerador derivado, que sería 12x al cuadrado por lo que sería el denominador, que no lo vamos a calcular, bien, lo dejamos así tal cual, sin derivar. Menos, ahora cogemos el numerador sin derivar por lo de abajo derivado. Entonces tendríamos que 4x al cubo y el menos 3y, como estamos haciendo simplemente la y constante, pues eso desaparece. Entonces el denominador, todo eso lo vamos a poner al cuadrado. Entonces esto así y todo esto al cuadrado. Bien, pues ahora en la siguiente derivada lo que vamos a hacer es derivar todo esto considerando la x constante. Entonces, antes de hacer nosotros nada, ¿sabríais decirme ya de golpe cuál es el resultado? Pues efectivamente es 0. ¿Por qué? Porque como en el numerador no tenemos ninguna y, el 4x lo vamos a considerar constante, luego se nos va a quedar en 0. Luego todo esto es un 0 bien rápido. Vale, pues ahora vamos a derivar el logaritmo de x a la cuarta menos 3y al cuadrado con respecto a y. Entonces, tenemos que poner lo que hay dentro del paréntesis derivado. Entonces esto se nos va a quedar en menos 9y al cuadrado. Bien, y ahora el denominador se nos queda exactamente igual que lo que hay entre los paréntesis. Vale, entonces, esta de aquí, ¿en qué se nos va a quedar? Pues efectivamente, se nos va a quedar en otro 0. ¿Por qué? Porque como estamos considerando la y constante y no tenemos ninguna x en el numerador, esto se va a quedar en 0. Luego
0 partido por algo va a ser siempre 0. Entonces vamos a la de abajo, que en esta sí que hay un poquito más de trabajo. Entonces tenemos que, lo mismo de antes, el numerador derivado. Vale, pues en este caso va a ser menos 18i por el denominador sin derivar. A ver, tiempo al tiempo. Aquí. Y ahora. Vale. Entonces, todo esto... que se me va. A ver, todo esto lo restamos. ¿Vale? Y lo que tenemos que hacer ahora es el numerador sin derivar, que en este caso va a ser así. Y ahora el denominador derivado, que en este caso, como estamos considerando las x constante, el 4x a la cuarta, perdón, el 4x a la cuarta, la x a la cuarta desaparece y entonces se nos queda en menos 9y al cuadrado. Y luego el denominador elevado al cuadrado. Ya está. ¿Qué pasa? Que yo esto no lo voy a desarrollar, pero en un examen de matemáticas vais a tener que pringar e ir haciendo poco a poco cada paso, teniendo cuidado con los signos y poco más. No tiene mayor complicación. Como solamente nos interesa en este vídeo cuál es la mecánica, el desarrollo de las operaciones estas tan sencillas lo hacéis vosotros. Vamos ahora con el ejemplo 4, que es muy sencillo. Lo que tenemos que hacer simplemente es, primero, derivamos el seno. En este caso, la derivada del seno es el coseno. Bien. Entonces, ponemos todo esto sin derivar. Bien. Y ahora multiplicamos lo del paréntesis, esta parte de aquí, derivado. Entonces, en este caso, como estamos derivando con respecto a x, tenemos que 3x al cuadrado, las y son constantes, luego se nos queda en más 2y. Muy bien. Ahora, si queremos derivar todo esto con respecto de x, tenemos que tener en cuenta que esto es un producto de dos funciones. La primera, que sería esta, y la segunda función, que sería esta. Entonces es muy sencillo. Lo que vamos a hacer es derivar la primera función multiplicada por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada, ¿vale? Que es una de los procedimientos de derivación clásico. Entonces, pues nada, paso a paso. Tenemos que la primera derivada sería, la derivada del coseno es, efectivamente, menos seno. Tenemos todo esto de aquí, que lo tenemos que dejar igual. A ver, que se me ha copiado un paréntesis de más. Vale. Y ahora seguimos derivando esa parte, que tenemos que poner esto derivado con respecto a x. Y con respecto a x ya sabemos que va a dar justamente lo de arriba, porque es lo mismo de antes, pero bueno, la vamos a hacer paso a paso. X al cubo se nos queda en 3x al cuadrado, las y son constantes, entonces se nos queda en más 2y. Y hemos dicho que ahora esto sin derivar. Vale, pues entonces, bueno, lo copio directamente. Si os fijáis, es exactamente lo mismo. Esto se nos quedaría de esta forma. Pero esto es lo mismo que poner al cuadrado lo anterior. Entonces no es necesario, lo ponemos ya y así se queda más elegante. Y ahora lo que vamos a hacer es poner todo esto
sin derivar multiplicado por esto derivado. Como estamos derivando con respecto a x, se nos queda simplemente por 6x. Vale, pues así de fácil. Vamos ahora a la segunda. Lo que vamos a hacer ahora es derivar con respecto a y todo esto. Pues nada, lo que hacemos primero de todo es derivar el coseno, que ya lo hemos puesto aquí. Esto se nos va a quedar igual. Entonces, la derivada del coseno menos seno. Dejamos todo lo de dentro sin derivar. Ahora derivamos todo con respecto a y. Entonces, esto se nos quedaría... a ver, 3 y a ver, al cuadrado más 2x y el 37 desaparece. Vale, entonces ahora tenemos que multiplicar por esto sin derivar. Entonces pasa exactamente lo mismo de antes. Lo vamos a dejar todo al cuadrado porque es lo mismo que lo anterior. Entonces, ahora más lo primero sin derivar, que sería esto de aquí sin derivar, o sea, la primera función me refiero, por la segunda función derivada, que en este caso la x es constante, luego se nos quedaría en 2. Muy bien, pues ahora pasamos a derivar f de x con respecto a y. Entonces, tenemos que la derivada del seno es el coseno de todo esto sin derivar. A ver. Pues, a ver. Que por alguna razón no copia todo lo que hay dentro del paréntesis. Pero bueno, es igual. A ver. Bien, lo dejamos así. Correcto. Vale. Y ahora... ahora, tenemos que derivar lo que hay dentro. Entonces, lo que hay dentro sería, como estamos haciendo con respecto a y, pues muy fácil. Y, a ver, 3 por y al cuadrado más 2x. Bien, pues ahora todo esto tenemos que derivarlo con respecto a x. Vamos a ponerlo así para que se vea fácil. Realmente lo que os digo siempre, no, yo pongo signos de más porque quiero que se vea claro en el vídeo. En realidad ya sabéis que esto, si lo pones con un espacio es suficiente, ya estás indicando que multiplicas. Bueno, entonces vamos a derivar todo esto con respecto a x. Entonces tenemos la primera función, que es esta de aquí, por una función diferente. Entonces tenemos que hacer la regla de antes. La primera función derivada, que en este caso sería, a ver, menos seno de todo esto sin derivar. Vale. Por lo de dentro derivado con respecto a x, que en este caso va a ser, a ver, 3x al cuadrado más 2y. Vale, entonces, a ver, me falta un corchete aquí, no nos despistemos. Vale. Y ahora multiplicado por la segunda sin derivar. Vale, pues la segunda sin derivar sería esto. Vale, más la primera, que sería todo esto de aquí sin derivar, por la segunda derivada. Que en este caso, perdón, no queda así, quedaría como 6
y el 2 desaparece. El 2x desaparece. Y los paréntesis estos también, no hace falta. Muy bien, pues ya casi hemos terminado. Entonces nos quedaría ahora derivar todo esto de aquí otra vez con respecto a y. Entonces, lo mismo de antes. Esta parte se nos va a quedar igual. ¿Vale? Porque lo que estamos haciendo es derivar el coseno primero, que se nos queda en menos seno, lo de dentro sin derivar, multiplicado por lo de dentro derivado. Entonces, en este caso, lo de dentro derivado sería, con respecto a y, pues nada, 3 por y al cuadrado más 2x. Ahora, multiplicado por la segunda función sin derivar. En este caso, como vemos que es exactamente la misma, se nos queda en al cuadrado. Y entonces, más la primera derivada, perdón, la primera función sin derivar por la segunda derivada, que sería esta, la segunda función derivada. Entonces, como estamos haciendo con respecto de y, pues se nos va a quedar en 6y. Vale, aquí hay un pequeño error, que lo acabo de ver ahora, que estábamos derivando con respecto a x, no con respecto a y. Luego no es 6y, es 2 directamente, porque la y se queda en constante, como constante, entonces eso se queda en 0. ¿Veis? Este es un ejemplo de cuando estás haciendo el desarrollo de un problema o de un ejercicio de lo que sea de matemáticas, si lo tenéis todo bien ordenado, es muy fácil detectar los errores y simplemente con estar un poquito concentrado y fijándote en lo que has ido haciendo, detectas los fallos rápidamente. Bueno, por último, comentaros que este tema de las segundas derivadas, de parciales y demás, son muy importantes en el estudio de funciones a la hora de calcular los máximos y mínimos. Del mismo modo en que hacíamos con una función el criterio de la segunda y la tercera derivada, en este tema ya de funciones de varias variables es más de lo mismo, pero necesitábamos conocer las mecánicas de las segundas derivadas parciales. Entonces espero de verdad que os haya servido, que haya quedado todo claro y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.